Bueno, estamos grabando y le vamos a dar inicio a esta sesión en la comisión número 5, que va a referir sobre entorno digital, privacidad e infancia. Mi nombre es Paula Bermejo, soy integrante del equipo UACIT organizador de este tercer congreso internacional, interdisciplinario y federal de Derechos Humanos para la Niñez y la Adolescencia. Me están acompañando en este momento Patricio Sermo y Jesús Abdala, junto con todos los ponentes de la comisión. Yo me presento brevemente, como lo hicieron en las anteriores comisiones. Soy investigadora, como les dije, del equipo UACIT organizador y magíster de la Facultad de Derecho de la UBA. Asimismo, también soy docente de materias de esta facultad. Y quienes me acompañan, Patricio Sermo, también se desempeña como becario CONICET dentro de becario CONICET, y Jesús Abdala, a quien le cedo seguramente el micrófono y tiene, ahí lo veo en la pantalla como para poder presentarse. Muchas gracias, estimada Paula. Bueno, mi nombre es Jesús Abdala, de la provincia de Jujuy. Soy abogado, mediador y docente también. Soy especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, diplomado en Justicia Restaurativa, y actualmente me estoy doctorando en Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, en el doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas. Muchas gracias por el espacio, Paula. Bueno, entonces vamos a comenzar, si nosotros ya tenemos todo organizado, 8 minutos para cada uno de los ponentes, y va a comenzar Carmen Belagarrigue Pino, que ella es docente y magíster de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo también como colabora conmigo en las materias que colaboramos siempre, así que ya la conocemos porque es como de la casa, de esta misma casa de estudios. Carmen va a hablar del ambiente digital en relación a la privacidad de la niñez y la adolescencia. Carmen, te cedo el micrófono, 8 minutos, y te interrumpiremos cuando así lo consideremos necesario por la cantidad de tiempo consumido. Se escucha, me escuchan. Ella no Sí, escucha. escuchamos perfecto, Carmen. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Belegarrigue. Como ya me presentó Pauli, ya saben mis referencias. Y bueno, en este momento estamos compartiendo sobre el entorno digital en relación a la niñez y adolescencia. Y en primer momento, el entorno digital se referiría en una definición amplia como sería los medios y plataformas y redes que permiten comunicarse a las personas individuales o jurídicas con los medios virtuales. Sabemos que desde finales del 2000 se potenció esto de las redes sociales, y hasta nosotros mismos no sabíamos ni cómo manejarlas, y es muy delicado con relación a la privacidad, intimidad, identidad de los niños, niñas y adolescentes, por lo que no se tiene mucha educación sobre cómo reaccionar ante estos avances virtuales que van vertiginosos y que apenas podemos controlarlos. Entonces es necesario que las niñas, niños y adolescentes, ya sea que desde el Estado, centros educativos y desde los hogares especialmente, haya una orientación para el uso y qué pueden compartir nuestros niños, nuestros menores, los adolescentes. Y sobre ello, también es delicado que a veces los niños inconscientemente comparten cuestiones que son muy delicadas, familiares. Entonces se debe tener una educación no prohibitiva, restrictiva, sino más bien educativa, y un acompañamiento, ver qué es lo que consumen los niños, que sean selectivos en las páginas que ellos entran, aunque no se puede estar controlando tan medidamente, pero en lo que se puede, acompañarlos y aconsejarlos para que no se vulneren los derechos de su privacidad, intimidad e identidad. También relacionado a ello, es muy importante el consentimiento de los niños. El consentimiento está contemplado en el artículo 987 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, y ahí reza de que es una aceptación, que es cuando la oferta se perfecciona cuando la persona da una plena aceptación, y esto también puede ser aplicado a las redes virtuales, a los medios virtuales, a las redes sociales, cuando los niños quieren compartir imágenes, videos, fotos,
Y también en el consentimiento se dan dos aspectos. El primer aspecto que puede ser que los niños están a una edad muy temprana y no son conscientes de lo que comparten sus padres, familiares cercanos o adultos cercanos. Y el segundo aspecto, cuando el niño sí está consciente de lo que se está compartiendo y él mismo está interactuando y también puede arrepentirse y luego eliminarlo, pero conforme a esto, también hay que ver qué es lo que los niños comparten, aconsejarlos, a ver una orientación, como dije. Y también se dan las situaciones en la actualidad, hay mucha vulneración de estos derechos, porque vemos que también en las redes sociales hay gente famosa y no famosa que comparten demasiadas situaciones delicadas que a veces pueden ser que al futuro los menores se arrepientan. Por ejemplo, puede ser que compartan cuestiones familiares, cuestiones de que los padres están separados y ponen a los niños a opinar contra el padre que no vive, con que no conviven. Y también en estas redes sociales puede ser hasta una explotación para los niños porque a veces quieren poner a los niños con marcas conocidas, vestidos, que los ponen muy arreglados, que los quieren adelantar a una edad que ellos no tienen. Entonces hay que poner mucho cuidado en estas cosas. Y también sea la situación con relación al consentimiento, que puede ser que los menores están opuestos a de que sean publicadas ciertas fotos, videos, imágenes. Entonces, esta situación ya hay una contraposición de intereses, que los niños no quieren que publiquen cosas de ellos y que los padres sí quieren publicar muchas cosas. Entonces, aquí ya hay una perturbación al medio, hay intereses contrapuestos. Entonces, los padres, que son los representantes, están con intereses contrapuestos a sus hijos y en esto ya se tendría que ver la figura de un defensor del menor que vele por los intereses patrimoniales, porque el niño no quiere compartir esas cosas y ya hemos visto que en otros países, como también puede darse acá, que hay situaciones que los niños demandan a sus padres porque no están de acuerdo, porque puede ser también de que eh, no tienen ánimo de compartir cosas, entonces están en su derecho. Y vemos que hay mucha legislación, se ve mucha legislación, ha habido vi unas cuantas normativas, existe una jurisprudencia de Europa, también de Estados Unidos, a modo de ejemplo en Francia, existe que puede haber una pena de prisión de 1 año o una multa de 45.000 euros si los padres están exponiendo la imagen de sus hijos contra su voluntad, y también que la justicia francesa exige a los padres de que salvaguarden la imagen de sus niños, que protejan eso si ellos no están de acuerdo, si no quieren compartir las cuestiones personales. Y también existe una normativa de Estados Unidos que es de 1998 que quiere salvaguardar la protección de los datos de los menores y tiene medidas necesarias que dan seguridad jurídica sobre eso. No sé si ya. ¿Qué tal, Carmen? Creo que ahí Jesús, no sé si está por ahí. Sí, sí, acá Perfecto. quedan unos minutitos, no sé si ya cierra Carmen o... Si ya dispusiste de tu tiempo y querés cederlo amablemente, no vamos a tener ningún problema. Bueno, solo quería rapidito decir de esta ley, de esta ley que se llama Children's Online Privacy Protection Act, que es una especie de ley que da las medidas necesarias para que los datos personales de los niños menores de 13 años sean salvaguardados y no sean manipulados así fácilmente. Y también da medidas de protección para que los padres también vean qué es lo que interactúan los nenes en el internet y las redes sociales. Así que con eso tengo mucho que decir, pero yo tengo que ceder porque ya está mi tiempo, pero les agradezco su atención.
muchísimas gracias por tan enriquecida ponencia. La verdad que tiene muchos paradigmas novedosos. Ahora con Paula nos tomamos un pequeño tiempo para hacer una breve síntesis de los aportes en base a lo que pudiste compartirnos en esta oralidad de la defensa de la exposición, ya para continuar luego con la próxima ponencia. En este caso, estimada Carmen, presentamos para todos los asistentes las propuestas que nos presenta tu ponencia respecto a la necesidad de una debida regulación en función de los intereses superiores de niñas, niños y adolescentes sobre distintos aspectos en el espacio digital, tales como la conciencia de los mismos ante las cosas que comparten en las redes, como bien nos comentaste, los datos digitales, el consentimiento de los menores en el espacio digital respecto al material publicado, y por supuesto también como resaltar la importancia de distintas figuras dentro del Estado, como el rol del defensor del menor, los hogares y las instituciones educativas, y las medidas necesarias que se deben tomar para tener en cuenta los instrumentos que se manejan, lo central de la educación, en este caso, como mencionaste, la educación digital, y la adaptación de los mismos en los avances del mundo en relación a la privacidad en los ambientes digitales de los niños. Así que muchísimas gracias por compartir en este espacio. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, si les parece, continuamos con la segunda ponencia que van a presentar Susana Lescano y Andrea del Río, quienes son graduadas de la Universidad de Buenos Aires. Ellas presentaron una ponencia titulada Navegando el futuro digital, contratos electrónicos y billeteras virtuales para la generación conectada. Susana y Andrea, les cedemos la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a intentar compartir pantalla. Perfecto, ok. A ver. Más que nada por el tema de los tiempos queremos agilizar, vamos a ver si logramos cumplir. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí, se comparte perfectamente. Buenísimo. Bueno, yo no los voy a ver. A ustedes no me van a ver a mí. Bueno, como dijo Paula, nuestra ponencia es Navegando el futuro digital, contratos electrónicos y billeteras virtuales para la generación conectada. Bueno, todos sabemos que estamos viviendo la era de la digitalización. Entonces, nuestra investigación apunta a todos los pros y los contras de esta situación. No estoy diciendo nada nuevo si decimos que la digitalización tiene muchas cuestiones a favor y algunas en contra. Y podemos decir que la legislación no estaría acompañando al mismo ritmo del avance de esta temática. En nuestra investigación apuntamos particularmente al grupo etario de los niños, niñas y adolescentes entre los 13 años y los 17 años. Eso lo queremos relacionar con la capacidad para contratar, hablando de los contratos virtuales y de las billeteras virtuales. Para poder seguir avanzando, queremos recordar algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es el contrato electrónico? Y elegimos para esta ocasión la definición de Antonio Martino, que establece que el contrato electrónico puede ser definido como todo aquel en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos. Otra cuestión importante con respecto a esto es cómo se logra el perfeccionamiento del contrato electrónico. Y para esto vamos a adaptar lo que nos dice Evangelina Negro, lo cual establece que el perfeccionamiento del contrato, en primer lugar, es determinar que si el sitio web da una oferta, se trata de una oferta al público, por lo que es vinculante con un contrato de consumo, que se concluye en el momento en el que el usuario transmita la declaración de aceptación. Transmite la declaración de aceptación. Si no tiene los elementos constitutivos de la oferta, es una invitación a ofertar. El navegante es el que ofrece y el contrato se perfecciona desde el momento en que recibe la aceptación de parte del proveedor. Ante todo esto nos encontramos con
varios riesgos en los bancos digitales y en sus billeteras. Estos son que debido a la creciente popularidad también se ha dado lugar a muchos riesgos, especialmente cuando se trata del juego clandestino virtual, que no tiene ningún tipo de reglas. También así sucede lo mismo con las billeteras virtuales, que facilitan, las transacciones financieras sin la necesidad del efectivo o la presencia física, sino que apoyadas por regulaciones del Banco Central de la República Argentina, permiten la digitalización de comprobantes vinculados a la operación financiera. Otra cuestión, otro riesgo es la implementación de contratos electrónicos y billeteras virtuales, que hoy representan desafíos como la seguridad de las transacciones y la protección de los datos personales, como decía recién Carmen, y sin embargo ofrecen oportunidades de inclusión financiera y agilidad en el comercio electrónico. O sea que esto es muy positivo en este momento. Bueno, a partir de acá nuestra investigación se enfocó en las normas que regulan básicamente estas cuestiones. En primer lugar, nos vamos a referir entonces a la regulación bancaria en las cuentas digitales para los niños, niñas y adolescentes y veremos a ver qué es lo que establecen. Por ejemplo, en la cuenta DNI, el Banco Central de la República Argentina ha implementado normas para las billeteras virtuales que incluyen la protección contra las cláusulas abusivas y la obligación de proporcionar ayuda al cliente de manera accesible. Los jóvenes de entre 13 y 17 años, que es el grupo al que nosotros nos dirigimos, pueden tener acceso a cuentas digitales y tarjetas bancarias, como la ya conocida billetera digital gratuita del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se denomina cuenta DNI. Pero nos encontramos acá con un primer problema, es que los jóvenes pueden abrir la cuenta descargando la aplicación en su celular sin la necesidad de autorización de representantes legales o mayores. Otro tema es el de Mercado Pago, que en este caso también habilita las cuentas digitales para menores en el grupo de los 13 y 17 años, y para ello estos adolescentes pueden enviar, recibir dinero, hacer pagos, recargar celulares y tarjetas de transporte, se carga dinero en efectivo o a través de recaudadores o transferencias, lo cual implica también un riesgo importante. Bueno, Andrea, ¿querés seguir? Sí. Nos interesó en nuestra investigación serían las discrepancias que hay con el Código Civil y Comercial en materia de estos adolescentes que estamos hablando entre 13 y 17 años. Lo que vemos es que hay un conflicto entre el artículo 23 y el artículo 26, en el cual habla que las restricciones de la capacidad de hecho se fundan en ciertas condiciones de la persona. Habla en materia de minoridad y en la condición de salud mental. El artículo 26 habla hace mención sobre el tema de que los menores de edad pueden ejercer sus derechos a través de representantes legales. Entonces, si nos ponemos a pensar en los contratos de adhesión, como son las billeteras virtuales, como la cuenta DNI o a la Mercado Libre, estos menores, para contratar dichas billeteras, tienen que dar su consentimiento. Y con un clic, solamente sin la ayuda de sus padres, como dicen en los contratos, pueden contratar. Y así pueden también, como estuvimos investigando con Susana, pueden meterse a estas salas virtuales de juego en la cual están reguladas en nuestra normativa, que solamente los menores los menores de 13 a 17 años no pueden jugar, solamente los mayores de 18 años.
Entonces, ahí nos dimos cuenta que hay una vasta, no se regula en esa materia. No hay una regulación, no hay una protección para el niño, para el adolescente. Entonces, eh, ¿Puede ser que se haya cortado el audio? Andrea, Eso es lo que Andrea. quería ver, si no continúo yo. Sí. Bueno, sí, o a ver si vuelve Andrea, ¿no? ya estamos justito de tiempo, queda Sí. menos de Bueno, un minuto. entonces, Haz el cierre de Susana, por favor. exacto, voy a Sí, las sí, sí. conclusiones directamente. Sí, pues nos Sí, queda por menos. favor. Está bien. Como vemos acá, como vimos en general, esta cuestión del acceso indiscriminado tanto a los juegos virtuales como a las billeteras o a los bancos virtuales traen unas problemáticas importantes en cuanto al grupo etario de los 13 a los 17 años. Por lo tanto, nosotros llegamos a las siguientes conclusiones en base a todo el desarrollo, ¿verdad?, que hemos resumido. En primer lugar, es que tenemos que remarcar que el bien jurídico tutelado en la legislación que regula las plataformas de juegos online es inherente a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Esto tiene que ver con que una de las problemáticas es que los niños tienen trastornos emocionales como ansiedad, falta de sueño, mal desempeño escolar. Otra conclusión es que tenemos que remarcar que el bien jurídico tutelado en la legislación que regula las plataformas de juegos online es inherente a los derechos humanos de este grupo etario en particular, porque no está claro en el Código Civil y Comercial, no se nombra en ningún lugar del Código que deben tener, por ejemplo, el asentimiento de los padres para poder contratar virtualmente. Sino, por ejemplo, para los juegos de casino está autorizado a partir de los 18 años. Otra conclusión es que tenemos que remarcar que el bien jurídico tutelado en la legislación que regula las plataformas de juegos online es inherente a los derechos humanos y debería lograrse una construcción que enlace a las instituciones y a las reglas jurídicas dentro de una vasta unidad general y en particular lograr que la regulación se cuadre a la ley dentro del sistema general. ¿Por qué decimos esto? Porque en nuestro país hay provincias que sí hay regulación, mientras que no hay una ley nacional. Y también por eso nosotros proponemos como solución una ley específica, pero nacional, para lograr salvar todas estas cuestiones de las que venimos hablando, ¿no? De todas las negatividades y todos los riesgos a los que están expuestos estos niños, niñas y adolescentes en el grupo de entre 13 y 17 años. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Andrea, por tan pragmática y enriquecedora exposición. Acá junto con mis colegas de la coordinación pudimos resaltar a modo de síntesis el análisis y desarrollo propositivo que nos llevan sobre los pros y los contras en lo que es la digitalización, cómo resaltan la legislación actual respecto a cómo nos está acompañando el mismo ritmo de los avances que se dan en este ámbito. Nos permitieron vislumbrar también distintas cuestiones y aristas problemáticas referidas a los contratos electrónicos, a las billeteras virtuales y a casos específicos como el juego clandestino online, todo esto en relación a las personas jóvenes entre 13 años y 17 años, como bien resaltaron, el grupo de personas a las cuales se dirige la presente investigación. También encontramos acá cómo representa la necesidad de un mayor desarrollo y avance sobre las actuales legislaciones, sobre el bien jurídico tutelado que es inherente a los derechos humanos, y la gran propuesta que nos presentan sobre la necesidad de una ley nacional específica que prevé un régimen particular para tratar las problemáticas aquí aludidas. Así que nuevamente les agradezco por compartir tan enriquecedora ponencia. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, nos faltaría tiempo, ¿no?, para desarrollar, pero bueno. Igualmente quiero que sepan que todas las ponencias, luego de todas las cuestiones vinculadas a la aprobación y edición, van a ser seguramente publicadas. Si en los congresos anteriores
en sus 2 anteriores ediciones se han publicado libros con todas las ponencias, con lo cual van a poder consultarlas con posterioridad y van a poder tener todas las ponencias del texto completo, ¿sí? A continuación, muchas gracias Susana, muchas gracias Andrea, muchas gracias Jesús por sintetizar los aportes de las ponencias. Van a comentarnos la ponencia Noelia Diegues y Marina Pagliaroli. Ellas, Noelia Diegues, en el caso de Noelia Diegues es abogada, especialista en infancias y adolescencias, y en el caso de Marina es licenciada en Trabajo Social, vienen por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, y presentaron una ponencia denominada Clic Derechos Santa Fe. Noelia y Marina, le cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias. En realidad no venimos en representación de la Secretaría de Niñez. Perfecto, perdón. Y digamos, nuestra ponencia se enmarca en acciones llevadas adelante como referentes provinciales de la provincia de Santa Fe durante el periodo octubre 2022, octubre 2023. Estas acciones llevadas, Marina y yo estuvimos ahí junto con otra compañera, armamos un equipo de trabajo, y de algún modo estas acciones que decía anteriormente se encuentran vinculadas a la implementación de la ley 27.590 Mica Ortega, de creación del Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra niñas, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe. Como bien dijiste, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, durante este periodo, y en sintonía con la Secretaría Nacional de Niñez, impulsó como política pública el abordaje de la problemática referida al grooming o ciberacoso. No desde un punto de vista de punibilidad, sino haciendo hincapié y puntualizando sobre lo que tiene que ver al derecho de la ciudadanía digital de los niños, niñas y adolescentes en lo que respecta a su participación y al uso reflexivo, seguro y responsable en los entornos digitales por parte de la comunidad en general, y en la prevención y protección de las distintas violencias que pueden ser ejercidas hacia niños, niñas y adolescentes en estos entornos. Nosotros, para poder llevar adelante estas acciones, nos posicionamos pudiendo de algún modo identificar la problemática y las políticas implementadas por el gobierno provincial a partir de una serie de tareas basadas fundamentalmente en trabajo de campo, recolección de datos provistas a través del análisis de fuentes directas, uso de la estrategia de entrevistas semiestructuradas y encuestas a los y las agentes que conforman el sistema de protección integral de la provincia de Santa Fe. Aparecieron estos indicadores, entre varios, pero puntualizamos algunos en nuestro trabajo de ponencia, donde se da el desconocimiento del derecho a la ciudadanía digital en la comunidad en general y en especial de niños, niñas y adolescentes. Se da como otro indicador el incremento de las violencias en entornos digitales, la formación y capacitación de los y las agentes que conforman el sistema de protección integral de la provincia de Santa Fe en la problemática planteada. Uno de los indicadores que lo tomamos también como eje tuvo que ver con el funcionamiento de la línea 102, implementada en el año 2020. Durante el 2023 la provincia de Santa Fe adhiere a la ley nacional 27.590, y la Secretaría Provincial, en conjunto con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿no es cierto?, comienza un ciclo de capacitaciones en Rosario y Santa Fe a equipos interdisciplinarios técnicos del mismo organismo y de los servicios locales. Le paso la palabra a mi compañera. Gracias, buenas tardes. Gracias, Noé. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, porque estoy gamer, entonces... Estás con la temática de las comisiones. Claro, sí, me quise
Bueno, como venía diciendo Noelia, en este marco de trabajo que tuvimos durante ese año, en función de estas capacitaciones, nosotros las acciones que fuimos desarrollando para poder cumplir estos objetivos tenía que ver con una estrategia intensiva de capacitaciones a fin de poder desarrollar capacidades e inquietudes en las actrices y en los actores del sistema de promoción y protección integral de los derechos de la niñez, adolescencia y familia de la provincia de Santa Fe. Siempre lo enunciamos porque, bueno, ahora parece que no está apareciendo esta figura, pero en este primer momento de las capacitaciones nosotros fuimos muy acompañadas por la CENAF, y entonces en las capacitaciones que se hicieron en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, la CENAF nos acompañó. Y nosotros continuamos después con los departamentos de Vera, Reconquista, Tostado y San Cristóbal. En esta línea de trabajo son los departamentos del norte de la provincia de Santa Fe. En esta línea de trabajo y como un primer acercamiento al territorio, tuvimos como objetivos que los equipos de intervención conozcan cómo promover y acompañar a la ciudadanía digital en niñas, niñas y adolescentes, y que los equipos de intervención reconozcan cuáles son las violencias en entornos digitales y algunas pautas de protección y acompañamientos a infancia y adolescencia. Nosotros siempre, una mención, además de la CENAF, y también lo dijo Noelia, que tiene que ver que en cada uno de estos momentos de capacitación contamos con la participación con las compañeras de Santa Fe de la línea 102, en donde también se pudieron ir presentando la línea telefónica de las chicas y los chicos como herramienta útil para la orientación, el asesoramiento y la escucha de las infancias y las adolescencias. En cuanto a las actividades que realizamos en las jornadas de capacitación, se diseñó un documento base con un formato de cuestionarios a los fines de que pudiéramos indagar acerca qué conocimientos previos había, y esto constituyó un piso y una herramienta clave para poder posibilitar, afianzar y poder afinar próximos encuentros. Y en este intercambio y en esta puesta en común se trabajó con el interrogante: imagina que en tu lugar de trabajo ocurre un caso de grooming, ¿cómo lo abordaría? ¿Qué pasos darías? ¿Con cuáles actores del territorio u organismos articularías en el abordaje? Las respuestas por territorio obviamente fueron diversas, como el territorio. Sin embargo, hay un dato que nosotros nos pareció importante, que tiene que ver que se desconocía la figura del grooming como delito penal y en consecuencia el deber de denunciar. Y además de esta capacitación, al finalizarla cada jornada, nosotros lo que hacíamos es mandar, o sea, recopilar todo lo trabajado en cada una de estas jornadas y enviábamos y sistematizábamos por correo a cada asistente con una devolución de lo trabajado. Obviamente más el material que nosotros habíamos confeccionado y el que nos había suministrado la CENAF. Lo que nos devolvían en cada uno de estos correos era que, reconociendo la importancia, ¿no?, de este proceso de capacitación que les había permitido aprender, formarse, replicar en sus instituciones, y a modo de ejemplo nos parecía importante traer 3 de estas devoluciones. Una que es de la Escuela de Vera, que dice: el material enviado es de gran utilidad para las reuniones de padre, otra capacitación y como herramienta ante cualquier situación que podamos tener. Aunque parezca mentira, posterior a dicha jornada tuve en la escuela diurna situaciones con alumnos y redes sociales que afortunadamente ustedes hicieron que cambie mi enfoque o postura de lo punitivista a lo más equilibrado y sensato. Desconocía en absoluto el tema, resulta interesante la mirada no punitivista de la problemática. Nosotros como conclusión, a fin de cuantificar, ¿no?, la población a la que capacitamos, en Rosario fueron 80 personas, en Santa Fe 70, en el departamento de Reconquista 95, en el departamento de Vera 71, en Tostado 69 y en San Cristóbal 31 personas. Obviamente que a los equipos que convocamos fueron todos los equipos que tienen que ver con el sistema de protección,
que son las escuelas, los servicios locales, el personal de salud. En algunas ciudades también se sumó el personal policial, los centros territoriales de denuncia. Y de esta forma se fueron generando, obviamente, redes institucionales y se facilitaron, obviamente, las condiciones para que cada actor y cada actriz del sistema de promoción y protección pueda llevar adelante procesos de abordaje integral en sus prácticas cotidianas, disponiendo de recurso humano preparados en los diferentes niveles y generando posibles circuitos de intervención abarcando todas las diferentes regiones de la provincia de Santa Fe. Obviamente, y esto como para finalizar, nosotros nos propusimos logros y también nos quedaron desafíos, y en lo que tiene que ver con los logros, este equipo destaca la extensión territorial y la población capacitada en la temática de la ciudadanía digital, obviamente respetando y destacando la idiosincrasia y la particularidad de cada lugar visitado, porque no es lo mismo el norte de Santa Fe que el sur, son bien dispares. Se pudo consolidar un equipo de trabajo, se hizo un acta compromiso en el marco del Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming entre la CENAF y la Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe. Se hizo un acercamiento a partir de poder orientar, asesorar a los servicios locales, a los municipios, a las comunas, a partir de presentaciones de situaciones y casos de violencia en entornos digitales. Y obviamente presentamos un expediente administrativo del programa CRIP Derechos. En cuanto a los desafíos que quedaron ahí, tiene que ver con esto último que dije, con la aprobación con una resolución ministerial del programa Clic Derecho, poder continuar con el desarrollo de las actividades diseñadas, poder crear una mesa interministerial de trabajo acerca de las violencias en entornos digitales, con la ESI como eje transversal, y confeccionar circuitos posibles de denuncia y acompañamiento a las infancias y a la adolescencia en situación de vulnerabilidad por violación o amenaza de derecho a la ciudadanía digital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marina, muchísimas gracias, Noelia, por la exposición. Una exposición realmente muy gráfica en torno a las acciones, los desafíos y los logros que tienen por delante. Resaltamos acá de manera sintética cómo nos sitúan en la órbita de las acciones llevadas adelante por la implementación de la Ley 27590, Milka Ortega, de creación del Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso, durante los periodos de octubre de 2022 y 2023. Acá centramos también los aportes sobre el uso reflexivo en los entornos digitales, la prevención y la protección sobre distintas violencias dirigidas hacia niños, niñas y adolescentes. Como bien resaltaron ustedes también, el aporte en lo que es en orden colaborativo sobre el funcionamiento de la línea 102, las estrategias también intensivas de formación y capacitaciones que tuvieron, resaltando también el acompañamiento de la CENAF, y por supuesto, dentro de lo que son los desafíos y las acciones que les quedan por delante también, desafíos y logros que les quedan por delante, todo la órbita de las políticas públicas en estas formaciones, las creaciones institucionales, articulares en las problemáticas tratadas, y el acompañamiento y la protección en las infancias y adolescencias ante estas situaciones de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marina y Noelia. Muchísimas gracias, Jesús. A continuación daremos lugar a la cuarta ponencia, es la de Gago Galvano, Lucas Gustavo, Susana Stoiza, Elier Ángel Manuel y Asolini Susana Celeste. ¿Están aquí? Sí. Muchas gracias. Tengo entendido que vienen de la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas, la Universidad Abierta Interamericana, Instituto de Investigaciones en Psicología, Facultad de Psicología UBA, obviamente son muchos, así que no todos pertenecen, algunos conjunta e indistintamente podrían pertenecer a estos lugares: CONICET, Laboratorio de Cognición y Políticas Públicas, Programa CAF, Centro de Acción Familiar y Dirección General de Desarrollo de Infancias y Adolescencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces así les cedo el micrófono más que la palabra, y el micrófono Muy bien. también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Facultad de Derecho
creo que es la tercera vez que presentamos en este evento y lógicamente también a ustedes como coordinadores y bueno, a Laura Lora desde ya. Así que bueno, voy a compartir pantalla, si es posible. A ver, Sí, es posible, perfecto. muy bien. Bueno, a ver, vamos a achicar acá para poder ver, perfecto. Ahí se ve, ¿no? Sí, Bien. se ve. Bueno, como bien dijo la doctora, yo en particular pertenezco a la Facultad de Psicología de la UBA y soy investigador de CONICET y desde hace más o menos 11 años trabajo en infancia temprana fundamentalmente. Una de las líneas de investigación que comenzó mi becario postdoctoral Lucas Gago tiene que ver justamente con, bueno, cuánto influye el uso de las pantallas en la vida cotidiana de los niños y niñas, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, bueno, vamos a contar un poquito de eso en estos breves minutos, pero creo que lo vamos a poder sintetizar. Un poquito acerca del problema, como todos sabemos, el uso de pantallas por parte de los infantes es cada vez más temprano. Antes de los 2 años ya se utiliza el celular y la TV más de 1 hora diaria. Acá citamos a algunos autores, también de la Sociedad Argentina de Pediatría, y en estudios que hicimos nosotros encontramos lo mismo fundamentalmente. También a partir de la pandemia se disparó el tiempo y la frecuencia de uso en la vida cotidiana de los niños y niñas, ¿sí? En Argentina creció más del 50%, tanto para adultos, porque también afecta a los adultos, como a los infantes. Y algo que recomiendan fuertemente las sociedades de pediatría y también de psicología del desarrollo es, a ver, el uso no lo vamos a poder prohibir, pero lo que podemos hacer es ver de qué manera generar un uso más racional y más acompañado por parte de los adultos, ¿no? Entonces, bueno, acá una breve síntesis de lo que encontramos en estudios previos, que lo debemos haber mostrado probablemente el año pasado. Primero, bueno, a nosotros los psicólogos nos interesa estudiar los procesos cognitivos, el lenguaje es uno de ellos, y algo que encontramos es que el lenguaje tiende a disminuir cuanto más tiempo están expuestos a pantallas. Pantallas me refiero a uso de celular, pero también puede ser la televisión. Están menos acostumbrados a interactuar con juguetes, tienen menor repertorio lingüístico por pasar más tiempo con las pantallas. También cuando entrevistamos a las mamás y a los papás, no saben bien cómo comportarse durante el juego con los infantes. ¿Por qué? Porque antes, digamos, fundamentalmente de la presencia del celular, digamos, había una interacción mamá, papá o bebé con juguetes. Y hoy es como que se va perdiendo ese tipo de ritual por el uso del celular, fundamentalmente. Bueno, hay desconocimiento de las recomendaciones de las asociaciones profesionales y también el mayor uso de la PC compartida con infantes tiene más puntajes cuando hacemos cuestionarios o test de vocabulario y de oraciones. Entonces, acá lo importante es que siempre la presencia del adulto genera, digamos, atenúa por ahí los problemas que podrían generar el uso continuo del celular o de la televisión por parte de los infantes. Vamos a avanzar un poquito. Nosotros nos preguntamos, ok, tenemos esta situación, ¿qué estrategias, qué intervenciones podemos hacer para promover responsabilidad en el uso de pantallas? Entonces trabajamos con 15 días, cuidador infante, fundamentalmente, generalmente siempre vienen las mamás, pero por ahí aparece algún papá, ahí hay una cuestión de género, pero queda para otro momento discutirlo. Del barrio Padre Mujica, ¿sí? Nosotros tenemos Susana Stoiza, que no está ahora presente, pero ella coordina el programa CAF del gobierno de la ciudad y la verdad que nos abre el campo para que nosotros podamos hacer las evaluaciones. Tomamos distintas medidas, cuestionarios sociodemográficos, preguntamos acerca del nivel de vocabulario, distintas pruebas cognitivas y relacionamos eso con medidas que tienen que ver con el uso del celular. También hacemos focus group que tiene que ver más con una parte cualitativa. Específicamente acá, en la intervención para trabajar sobre un uso responsable, hicimos una suerte de, lo podríamos llamar
3 talleres, ¿no? 3 sesiones. En un primer momento trabajamos con los papás y las mamás un diagnóstico de los motivos de por qué usan las pantallas, qué actitudes tienen hacia el cambio, cuáles son las barreras y facilitadores para modificar un poco esa conducta. También hicimos psicoeducación, tiene que ver con explicarles por ahí los efectos que puede tener el uso de las pantallas, digamos, en forma continua. Hicimos modelado en un segundo taller. Modelado tiene que ver con hacer como una suerte de juego de rol, ¿sí? Y por último hicimos un plenario donde los papás y las mamás, junto con nosotros, discutimos, bueno, si hubo cambios, si no hubo cambios, qué se puede mejorar, qué experiencias tuvo cada uno. Y había una intervención transversal, nosotros hicimos un seguimiento que lo hacíamos, armamos un grupo de WhatsApp y les mandábamos recordatorios para ver si implementaban las estrategias que iban aprendiendo en los talleres. Bueno, ¿qué encontramos? Hay unos facilitadores para cambiar la conducta del uso continuo del celular y tiene que ver con que haya acceso a la educación y a la salud. Esto es importante. También que los niños y niñas estén en contacto con profesionales de la educación comprometidos con la temática. Y también algo que cuando les preguntamos a los padres, ¿cuándo no les dan el celular? Y porque por ahí tienen miedo de que se rompa el celular. Ahí hay como un facilitador para el cambio, ¿no? Por ahí no es un cambio cognitivo, sino una preocupación más bien. ¿Qué barreras puede haber a la hora de estudiar esta temática? Por ejemplo, que no haya acuerdo entre los diferentes integrantes de la familia. ¿Qué significa? Que por ahí la mamá le dice al niño, hoy solamente podés usar el celular media hora, jugás a este jueguito y cuando perdiste te lo saco, pero de repente llega el papá y se lo da. Entonces, es importante que las familias tengan acuerdo en relación a, digamos, a la normativa del uso del celular en el hogar. Después, bueno, trabajamos con familias que están en situación de vulnerabilidad y eso también genera un mayor uso del celular generalmente. Me queda un minuto, así que voy a redondear. Eh, Salió algo en esta investigación que tiene que ver con que muchas veces en pediatría y en los oculistas están planteando que el tanto uso del celular está generando como un daño en los niños. Entonces eso está asustando a las familias y eso hace que regulen un poco el uso. Y bueno, también cuando uno les pregunta a los papás por qué les das el celular, es porque les encanta y fácilmente tienen al niño entretenido, fundamentalmente. Nosotros encontramos que esta intervención generó un cambio. Bajaron la cantidad de uso del celular, la mitad de la muestra hizo las tareas que les dimos, pero tenemos como desafío aumentar la muestra. Acá solamente trabajamos con 15 familias. Los cuestionarios son largos y estamos implementando ahora cuestionarios más breves. Y siempre hay que tratar de generar múltiples métodos de recolección de datos. No solamente cuestionarios, sino también, por ejemplo, en psicología trabajamos con mediciones conductuales en el lugar. Así que bueno, creo que me pasó unos segunditos. Acá tienen algunos papers que publicamos en esta línea. Y ahí tienen el correo de Lucas y el correo mío si quieren consultar algo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a todo el equipo que intervino en el desarrollo de esta ponencia, de este trabajo. Un trabajo, cabe resaltar, con una metodología científica en un orden expositivo, tanto cuantitativo como cualitativo, como pudieron mostrar en las diapositivas. Acá resaltamos desde la coordinación la importancia de proseguir y continuar generando, como bien dicen ustedes, un uso responsable y un uso racional de las pantallas en los infantes argentinos, promoviendo también como alternativas y distintas estrategias en base a las actividades lúdicas, en base a juegos, y al igual también buscando lo que es la optimización, como dijeron, sobre el involucramiento y el compromiso de los padres en las interacciones con sus hijos mientras usan las pantallas, teniendo en cuenta las habilidades cognitivas y comunicacionales de los mismos bajo el análisis de las pruebas que se realizaron. Agradecemos también los resultados que pudieron dar sobre la baja de uso de celulares en una estadística, los desafíos de aumentar las muestras
y de implementar múltiples formas de recolección de datos, y por supuesto también esta proyección que queda a futuro de próximas investigaciones científicas y metodológicas en base a los resultados obtenidos. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de investigación. Gracias, Jesús. A continuación, la ponencia número 5, Lucía Martínez Lima. Ella es abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires, becaria de investigación UBASIT, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA. Así que Lucía va a hablarnos de inteligencia artificial al alcance de niñas, niños y adolescentes. Lucía, creo que tenés para presentar pantalla y lo podés hacer. Bueno, buenas tardes. Primero, confío que se ve la presentación. Sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación a participar de nuevo de este congreso. Y más que nada, retomar un poco algunas ideas de lo que se habló ayer, sobre todo en el primer panel y también que estuvieron comentando en exposiciones precedentes. Es un poco al revés del título de la propuesta. Después que vi el resumen, estuve pensando en esto. El 90% de los hogares de Argentina tiene acceso a Internet, como primer dato. Y en esos hogares, por supuesto que muchos hay niños, niñas y adolescentes. 13 millones de niños, niñas y adolescentes tenemos en Argentina y 8 de cada 10 usan Internet. Esto los convierte en una audiencia importante para ofrecerles servicios, para ofrecerles juegos, para venderles cosas. En ese sentido, se usan desde las estrategias de marketing, muchísimas herramientas de neurociencias que se pasan a través de la inteligencia artificial para ofrecerles cosas que les resulten más atractivas, más interesantes. Y también se les ofrecen distintas posibilidades. Esto hace que los niños, niñas y adolescentes usen Internet para distintas cosas todos los días. La mayoría desde celulares, pero también desde computadoras. Y es un lugar donde se encuentran con otros, donde juegan, donde aprenden y donde hacen un montón de actividades. Como les digo, muchas diseñadas específicamente para ellos y para ellas. Es un mercado. Entonces, además de ofrecerles cosas que les resulten interesantes, vamos a tratar de que, o nosotros, yo no, pero los proveedores de estos servicios, de estos bienes, de que consuman más. Y para eso se desarrollan un montón de estrategias que se llaman dark patterns. Hay una definición muy interesante de la OCDE que lo que dice es que estas son básicamente un montón de distintas estrategias para modificar la interfaz de lo que yo estoy ofreciendo en línea. La interfaz es lo que yo veo, que en definitiva lo que hacen es subvierten o perjudican la autonomía, la toma de decisiones o la elección de los consumidores. Básicamente son prácticas abusivas, los inducen a error, pero están tan identificadas, son tan claras que hasta tienen nombre. Hay una frase que me pareció muy interesante, que es la que les cito aquí abajo, que es: en el mundo del diseño de la experiencia del usuario, nada es casualidad. Todo está direccionado a ofrecernos algo. Hay un montón de dark patterns, ahí les dejo la lista, esta es la que viene del AUDE, pero hay algunos que son más comunes en niños, niñas y adolescentes porque tienen que ver con cómo podemos direccionar estas estrategias a este público tan particular. Y para eso les traigo dos casos. Uno más o menos resuelto y lo que estuvimos mencionando todas estas últimas 48 horas sobre todo. El primero es el de Fortnite. Fortnite es un juego que desarrolló Epic Games. Fíjense que este juego se sigue jugando. En enero y febrero de este año tenía 230 millones de jugadores activos. Por eso les digo, pensar en el mercado al que le podemos ofrecer cosas, que es gigantesco. Epic Games recibió una sanción de 245 millones de dólares, se le impuso a la Federal Trade Commission de Estados Unidos porque incurría en utilizar distintos dark patterns. Específicamente les cuento los que más afectaron a niños, niñas y adolescentes. FOMO. FOMO es una palabra que usan los adolescentes, sobre todo, todos los días. Es el fear of missing out, el miedo de quedarme afuera. Estos juegos en línea, ellos además de estar jugando, están charlando, están chateando o se están comunicando en una especie de videollamada. Por lo tanto,
Si yo juego y mis compañeros de clase o mis amigos también juegan, estamos compartiendo ese espacio. Y si yo dejo de poder ingresar a este juego, me quedo afuera. Epic Games, en Fortnite específicamente, hacía distintas ofertas y se podían comprar distintos skins, que son los outfits de mi avatar, o distintos bailes, a través de una moneda que funcionaba dentro de Fortnite. Para comprar esa moneda me pedían los datos de pago, que es la tarjeta generalmente de los progenitores de los usuarios de estos juegos. Lo que pasa es que una vez que yo ingresaba por primera vez estos datos de la tarjeta, esos datos quedaban guardados. Entonces después podía seguir realizando compras sin tener que solicitar la autorización de estos progenitores. A veces conscientemente y otras veces eran botones ocultos o cosas que quedaban en un carrito y después de cierta cantidad de horas se efectivizaba la compra. Si yo me quería arrepentir de esas compras, si yo quería desistir de esas contrataciones, no podía volver a entrar a Fortnite. Entonces ahí operaba esto del FOMO. ¿Cómo se detuvo esto? Que pensemos que tiene millones de damnificados en todo el mundo. Se detuvo particularmente con las sanciones económicas que le puso la Federal Trade Commission a Epic Games. Y el otro caso, un poco más abierto, porque todavía no está tan materializado y no tenemos denuncias presentadas, porque el problema es que todas estas empresas frenan y negocian esto antes de llegar a etapas judiciales, es el caso de las ciberapuestas, las apuestas online. La mayoría de las apuestas, más del 41%, tienen que ver con los resultados y las cosas que suceden en partidos de fútbol, que en este momento de Copa América está completamente exacerbado. Ahí les dejo algunos porcentajes que tienen que ver con la frecuencia de juego. Hay gente que juega todos los días, semanalmente o varias veces por semana. Y cada vez más estos usuarios, estos jugadores son niños, niñas y adolescentes. Y una de las cuestiones que sí fue efectivamente sancionada eran los bonos de bienvenida. Al principio, para empezar a jugar, no me pedían que ingresara dinero. Esto me enganchaba y se usaban distintas técnicas para generar que yo quiera seguir jugando. Los juegos de apuestas son inmersivos, son coloridos y tienen músicas que muchas veces comparten los beats con las músicas de juegos diseñados específicamente para niños, niñas y adolescentes. Por eso es un mercado que se comparte. Hoy, viernes 28 de junio, se sacó un paquete de medidas del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está empezando a buscar respuestas para detener esta pandemia de las ciberapuestas en niños, niñas y adolescentes, porque no deja de ser no deja de ser una oportunidad de desarrollar ludopatía. Entre ellas, algunas tienen que ver con bloquear la posibilidad de acceder a distintos dominios bet. No voy a hacerles propaganda, pero ustedes ya los conocen, desde las redes de Wi-Fi públicas. Específicamente se proyectó para que no se pudiera ingresar desde escuelas públicas a estos sitios de apuestas, porque es una constante que los chicos, las chicas juegan en el colegio incluso a ingresar a estos sitios de apuestas y adivinar resultados. Como les decía, en este momento mucho tiene que ver con la Copa América. ¿Cuál es el punto? El punto es que es un caso recontra específico porque hay distintas capas de exposición a distintos riesgos. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que si bien, como decían ayer, saben usar estas cosas en el sentido de que pueden operarlas, eso no quiere decir que puedan comprender la totalidad de las consecuencias de lo que están haciendo. No deja de ser una oferta a contratar, pero del otro lado no podemos decir que tenemos un consentimiento porque falta información. Además, son consumidores y están en un ámbito digital. En ese sentido, como son consumidores, lo que estamos viendo vulnerado entonces es el derecho a la información, que tiene no solo la oportunidad de informarme para que yo pueda consentir válidamente, sino que además me puede ayudar es una herramienta para la prevención de daños. En este sentido, si bien el Estado Nacional no tiene como competencia la regulación en materia de juegos de azar,
sí la tiene en materia de consumidor y por lo tanto podríamos exigir que se dicten más medidas tendientes a proteger a estos consumidores, niños, niñas y adolescentes en estos entornos digitales. Prohibir cuando haya que prohibir, pero con la prioridad de generar herramientas para un uso adecuado y acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias por tu exposición y también por lo gráfico que resultó con la exposición de los casos. Acá podemos resaltar a modo de síntesis cómo nos presentás en el desarrollo del trabajo una regulación diseñada con una perspectiva de desarrollo humano y como aclaraste también a través de la neurociencia sobre el uso y acceso de las IA al alcance de los niños, niñas y adolescentes, o bien como vos dijiste en carácter invertido el título, pero en este caso en consideración de los aspectos tanto positivos como los controvertidos en esta área, teniendo en cuenta también los marcos, las bases y condiciones que se dan en estas cuestiones muchas veces articulan de manera abusiva algunas aristas, como lo graficaste a través de los denominados dark patterns y los patrones oscuros, tendría que ser, para el acceso a estos mecanismos. Agradecemos también cómo lo graficaste con los casos, tanto de las ciberapuestas, como, bueno, en este caso particular, lo digo con una lágrima que me corre en el corazón, de Fortnite, porque yo también juego al Fortnite todos los fines de semana, y vale aclarar que soy muy bueno en Fortnite, pero la perspectiva que le has dado resulta muy enriquecedora a los fines de las asimetrías que se generan con el acceso de nuestros niños, niñas y adolescentes en estos casos. Como propuesta resaltamos las herramientas desde la perspectiva del derecho del consumidor sobre el acceso a Internet y los sitios de apuestas, como tantos otros también, y la necesidad de una educación motivada en lo que es la ciudadanía digital y estos accesos. Así que nuevamente, muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, no tenía ese dato de Jesús, la verdad me sorprendió. Bueno, vamos a pasar a la sexta ponencia. Paul Jacqueline Ibón es becaria de investigación de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, Centro Interdisciplinario de Investigación en Derechos de Infancia y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario. Jacqueline, te cedo el micrófono. Va a exponer específicamente su ponencia que se denomina Grooming y Ciudadanía Digital, Estado Actual de Políticas Públicas a nivel nacional y local, análisis actual y lineamientos básicos en el entramado de políticas públicas con perspectiva de infancia y adolescencias. Hola, bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla también, así que permiso para eso. A ver. Ahí, se ve bien, ¿no? Lo dejo así porque si no, no los veo. Bueno, gracias por el espacio, primero, por la oportunidad. En este caso yo, como bien dijeron, voy a hablar de grooming y ciudadanía digital. Y ahí puse una pregunta inicial de cómo pensamos en políticas públicas para estos desafíos. En primer lugar, también aclarar que este es un proyecto de investigación que viene desde el 2022. Fui, como bien dijeron, becaria de investigación de la Facultad de Derecho de la UNR, y mi directora en esta investigación es precisamente Noelia Diegues, que también habló en esta comisión sobre ciudadanía digital y grooming. Así que, dicho esto, la investigación propone dos ejes fundamentales por el momento, que es el grooming, conceptualizado como una violencia sexual contra las infancias, contra la integridad sexual de las infancias y adolescencias, y por otro lado la ciudadanía digital como una herramienta clave de prevención y promoción de derechos en entornos digitales. Entonces, el primer parámetro para empezar a hablar de este tema es la normativa aplicable a esta situación. Ahí yo les hice como un punteo de lo que es la normativa más importante. Obviamente desde el 2013 el grooming es un delito penal, pero después a partir del 2020 tenemos la ley Mica-Ortega, que tiene un nombre muy importante y muy característico, para lo cual también es todo el proyecto de investigación que llevo a cabo, que es el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niños, Niñas y Adolescentes. También, por otro lado, tenemos la Ley Nacional de Protección Integral en Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, obviamente la Convención de Derechos del Niño,
Ahí yo les puse también otras leyes que son más específicas, pero que se relacionan con esta problemática y con esta violencia sexual del grooming, que son la Ley de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las instituciones educativas, la Ley de Identidad de Género, que también es muy importante en este sentido, donde en los entornos digitales hay mucha estereotipación de género, violencia de género, y también la ley Lucio, que crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Son algunas leyes que les mencioné ahí. Yo en la ponencia y también en el proyecto de investigación parto de conceptos esenciales. El primero es el grooming como violencia sexual contrapuesto a una idea de delito penal. Esto ahora más adelante lo voy a explicar mejor, pero es primero pensar en el grooming como una violencia sexual a las infancias y también tener en cuenta conceptos como la ciudadanía digital. Ahí yo le puse otros conceptos que en esta oportunidad no les voy a explicar más en profundidad por cuestiones de tiempo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que son identidad digital de las infancias y adolescencias y huella digital. Bien, en primer lugar tenemos el grooming como violencia sexual contrapuesto a delito penal. ¿Qué implica entonces que primero lo pensemos como una violencia? El grooming es un abuso sexual, no es antesala a ningún otro tipo de cuestión. Ya desde la primera comunicación que hay desde una persona mayor con una persona menor de edad, con un niño, niña, adolescente, con fines sexuales, hay ahí una violencia. Estamos hablando de una violencia también en un sentido amplio, como siguen también las observaciones generales de la Convención de Derechos del Niño. Hablamos de una violencia que tiene que ver también con la parte psíquica y emocional de las infancias y adolescencias en este tipo de violencia sexual. Entonces, desde la primera comunicación ya tenemos violentados los derechos de las infancias y estamos hablando de grooming. Yo ahí les puse también en el Power la importancia del uso de las terminologías, más que nada para lo que tiene como finalidad esta ponencia y este proyecto de investigación, que es en el entramado de políticas públicas, en crear políticas públicas. ¿Cuál es la importancia en pensar primero al grooming como una violencia y después como un delito, que claramente lo es, pero ahí yo les puse que las preguntas disparadoras, por lo menos las que desde mis perspectivas son una de las más importantes, pensándolo como una violencia, es ¿qué nos preocupa realmente cuando estamos en el entramado de una política pública? ¿Qué nos preocupa a la hora de pensar esta política? ¿Qué nos preocupa de la vida de ese niño, niña, adolescente? ¿Y cómo pensamos actuar? Entonces, mi concepción en este momento, mi opinión, es pensar en la integralidad de la vida de ese niño, niña, adolescente. Tenemos que pensar en su escolaridad, en su entorno social, en su cultura, en su entorno familiar. ¿Qué pasa antes y después de que ese niño, niña, adolescente pueda decir que es víctima de grooming? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo acompañamos? Y ahí yo hice una especificación de salud mental que obviamente da para investigarlo mucho más en profundidad, pero sí quería hacer puntapié en eso de que uno de los mayores vulneraciones de derechos que hay en este caso es en la salud mental de los niños, niñas, adolescentes, por lo cual también las políticas públicas en este sentido tienen que priorizar, acompañar la salud. Y también les hice una aclaración que obviamente da para profundizar mucho más, es qué pasa cuando los victimarios de esto son los mismos adolescentes. Hay muchas escuelas y docentes en las cuales durante el proyecto de investigación pude escuchar muy preocupados por esta temática. Hay muchas ocasiones en las cuales los victimarios del grooming son adolescentes. También se dan en otras violencias en entornos digitales, como por ejemplo la difusión de imágenes no consentidas. Después la ciudadanía digital tiene que ver también con lo propio de la ciudadanía. Todos los ciudadanos tenemos derechos y deberes, en este caso tiene que ver con derechos y deberes en entornos digitales. Y la ciudadanía digital tiene que ver con que tengamos conocimiento de eso de una manera constructiva, creativa y crítica. Y que creamos esa ciudadanía digital en las infancias y adolescencias, teniendo, como dije al principio de esto, una herramienta de prevención y promoción. También hay una pregunta que se pone en la ponencia, en el proyecto de investigación, es cómo entonces incorporamos esta ciudadanía digital
en las infancias y adolescencias. Si lo hacemos desde la implementación de la ESI, que es muy importante, o sea, la efectivización de la educación sexual integral, si ahí incluimos la ciudadanía digital, si los hacemos dentro de la currícula escolar, en una materia específica, como por ejemplo ciudadanía, política, derechos sociales, derecho, cómo empezar a pensar desde las políticas públicas cómo se incorpora realmente en las escuelas la ciudadanía digital. Y hablando de políticas públicas, yo también hago unos ejes importantes que me parecen a mí para el entramado, que es tener en cuenta la complejidad de la temática, todos los ejes sociales, culturales, y también, obviamente, dejar de lado ideas adultocentristas, tener en cuenta también de que las infancias y adolescencias no están en las mismas circunstancias, hay mucha brecha, hoy en día una brecha digital muy importante, y hay otros derechos en el medio que, en razón del tiempo, quiero avanzar porque me parece importante mencionar estos puntos, más allá de todo lo que tiene que ver con la verdadera articulación de la política pública. Estos son los derechos que yo establezco en la ponencia como principales a tener en cuenta. El derecho de acceso a la información y a la tecnología sin discriminación, es decir, todas las infancias y adolescencias que están expuestas a violencias en entornos digitales también tienen derecho a tener acceso a los entornos digitales. Es decir, tenemos que cada vez disminuir más esa brecha que también hace que se vea obstaculizado y vulnerado el derecho a la educación de las infancias, su derecho al desarrollo personal y obviamente mejorar lo que es el derecho a la protección contra la violencia de todo tipo. Y por último, mencionar algo que para mí es clave en esta investigación y también en la ponencia, es la propuesta de que realmente formemos a infancias y adolescencias promotoras de derecho. Ya tenemos políticas públicas que están relacionadas con la prevención, con la erradicación, tenemos al grooming como un delito penal, tenemos todas las herramientas, pero una de las conclusiones que yo saco de este proyecto de investigación es que una de las herramientas más poderosas está en la participación activa y fundamental y protagonista de las adolescencias y las infancias en este entramado de la política pública, que sean realmente promotoras de sus derechos, con ellos mismos, con sus pares. Entonces, yo ahí, ya en estos segundos que me quedan, puse como hicieron una entrevista de una serie online que está en YouTube, que la pueden ver, si buscan Modo Seguro Infobae la pueden ver, son adolescentes los que están en esos videos, y ahí habla de una situación que hubo en su colegio donde básicamente es una situación, en este caso de bullying, en donde hay una chica dentro de un grupo de WhatsApp sufrió bullying por parte de sus compañeros del curso, y uno de ellos decidió salir del grupo. Y a partir de la decisión de uno de ellos de salir del grupo, es que este otro adolescente dice que por ahí las autoridades hicieron algo. Entonces ahí vemos también la importancia de que al menos uno de los adolescentes sea informado, tenga sepa los derechos, sepa los deberes, sepa cuándo el otro está sufriendo algún tipo de violencia y tomen realmente este protagonismo que tienen y que deben tener. Así que si les parece también interesante esta temática, está la ponencia de proyecto de investigación para el que quiera, así que muchas gracias por el tiempo, espero no haberme excedido tanto y haber contado todo. Así que gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Para nada, te cumpliste muy bien con el tiempo, de manera articular, todo lo que expusiste. Muchas gracias por las invitaciones para leer la investigación que comentaste. Y rescatamos acá desde la coordinación cómo esta ponencia conceptualiza el grooming, pero no solamente limitado a lo que es el derecho penal, sino justamente como violencia sexual. Así como lo has resaltado, es un abuso sexual propiamente dicho, pero también nos mostrás otra cara desde la visión de la ciudadanía digital como eje en las políticas públicas y la enseñanza en la sociedad ante estas cuestiones que estamos tratando acá. La ponencia logra repensar las políticas públicas a nivel nacional y local referidas al grooming y la ciudadanía digital dentro de lo que es la construcción con perspectivas en infancias. Asimismo, encontramos que esta ponencia plantea como una propuesta sumamente relevante la necesidad de implementación de la ciudadanía digital en la ESI, al igual que también, o sea, teniendo en cuenta las instancias de lo que son la adolescencia y las infancias ejerciendo un rol protagónico, un rol activo, como bien mencionaste, como promotores de sus derechos en el entramado de las políticas públicas.
ya darle un rol protagónico a las infancias y a las adolescencias en este largo camino que nos queda con varias proyecciones. Así que muchísimas gracias por tan enriquecedor aporte. Muchísimas gracias. A continuación vamos a pasar a la ponencia número 7, en el orden que tenemos. Nuestra ponente es Gabriela Isabel Posteraro, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien va a comentarnos su ponencia Medios para prevenir y proteger la infancia en una nueva era digital. Gabriela. Hola, muy buenas tardes. No sé si me llegan a ver. Si tenemos inconvenientes con la visualización, les pido disculpas. No Bien, se llega a ver, pero se escucha perfectamente. Bien, eso es lo importante. En esta ponencia ya participé anteriormente en el Congreso Federal, en el segundo congreso. Las directrices fueron básicamente temas muy relacionados a los chicos. Por ejemplo, esta compañera también hizo mención al grooming, que eso fue lo que mencioné en esa ponencia, fue muy importante, no simplemente desde el ámbito penal, sino también como este rol activo que ella mencionaba. Lo recordé de una manera con mucha ternura y me recordó esta exposición. En esta tercera exposición en la cual estoy participando, el tema y el eje central, precisamente, este año fue proteger. El medio fue medios para prevenir y proteger la infancia en una nueva era digital. Teniendo en cuenta el avance que estamos teniendo actualmente, no simplemente en políticas públicas, en materia penal, sino que a nivel internacional actualmente hay una contrapartida, hay una nueva gestión, me pareció muy importante, por una cuestión de que proteger, prevenir y acompañar al menor. Lo hacemos desde políticas públicas, desde el centro de nuestros hogares, todos tenemos algún menor, tal vez en casa, niños, hijos, sobrinos, nuestros vecinos, niños que vemos transitándose todos los días, que van al colegio, al club, centros religiosos. Son los niños que están hoy digitalizados. Ya desde la concepción están digitalizados desde el punto, por ejemplo, desde que le brindamos un DNI. Ya los niños nacen con una foto y están con una huellita. Todo está centrado en una base digital. Imaginemos que si esto se hackea, por ejemplo, todos los niños corren el riesgo. ¿Por qué? Tenemos tráfico de datos, precisamente. Es lo que queremos evitar. Tráfico de datos, la trata de personas. Lamentablemente tenemos una gran exposición. Y a nivel local y a nivel internacional tenemos dos factores, dos ejes. Tenemos nuestra política pública, la política propia de cada persona como ciudadano, en realidad también, a la hora de compartir precisamente todos estos lazos sobre la infancia, que hacen menester en dos centros. El centro, el factor internacional que tenemos, por ejemplo, que estuve observando, que se está tratando sobre la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que está promoviendo Naciones Unidas, por ejemplo. Después estuve verificando cuál es el núcleo de esta nueva gestión que estarían realizando. Es para prevenir el ciberacoso, bullying, tráfico de datos, tráfico de personas, y a su vez la depresión también y el suicidio que estamos teniendo, y son puntos muy centrales a los cuales, a través del grooming, del acoso, y demás factores que hacen a la digitalización en torno a no tener tal vez que ese niño tenga los remedios, las curas, que serían el lazo de la familia, poder hablarlo con alguien, con un docente, en el centro deportivo, algún familiar, alguien que le haga esos lazos para precisamente poder gestionar esto que les ocurre psicológicamente. Este ataque, ¿por qué no puedo pertenecer al grupo? Porque si juego o no juego en línea, soy aceptado o no, también. Esto va teniendo una incidencia ya no simplemente a nivel local, sino también a nivel internacional. Lo que estuve verificando era, en el año 2013, es el último informe que arrojaba Naciones Unidas, en el cual presentaba sobre 709 niños, preadolescentes, adolescentes, hicieron una encuesta en el cual de estos 709 chicos, más de un tercio de 30 países han sufrido acoso, y esto los ha llevado a una gran depresión.
no marcaron en relación al suicidio, pero tenemos tasas obviamente en ciudades, en urbes muy importantes, por ejemplo, Estados Unidos, Latinoamérica, esos centros importantes de Europa, que hablan sobre tasas que van creciendo en relación al suicidio a través de acoso, bullying. Son estatus insostenidos ya para demasiadas familias, demasiadas personas a la hora de contener precisamente esto que está ocurriendo, que es sistemático. El pertenecer o no, psicológicamente. Si juego o no salgo, si estoy o no estoy con mis compañeros. Estos grupos nuevos, estos pares. Entonces, la importancia en relación a políticas públicas, leyes federales, en esto, esta nueva gestión que se está realizando desde Naciones Unidas, este nuevo organismo, podríamos decirlo, la Unión Internacional de las Comunicaciones, sería una gran avanzada, sería como un gran parate, un stop a esto de ver cómo los estados partes comienzan con políticas realmente públicas, no simplemente desde todo lo que se intenta ya desde uno como ciudadano, con estas políticas que tenemos, porque también responden a una inversión. Tenemos que decir propiamente desde nuestro país, lamentablemente, que en grandes crisis tenemos lamentablemente, paralelismo de algunos van a poder tener estar totalmente digitalizados y poder frenarlos o no, y hacer un buen uso o no de esa tecnología. Y hay países que directamente no conocen lo que es Internet, básicamente. Que llegue a una red es prácticamente imposible en zonas que no hay forma. La desinversión precisamente económica es un juego que tenemos en relación a la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y obviamente en las economías que van sosteniendo los distintos hogares para precisamente tener esa red y tenerla con un implemento de, puedes tener tecnología, puedes tener información ya, puedes solucionar miles de cosas, pero tenemos estas contracaras. Y estas contracaras también hacia estas políticas públicas, que una de nuestras compañeras lo mencionó, son estas antenas para bloquear, que serían de gran bloquear estos dominios, por ejemplo, ya lo mencioné en relación al juego. Pero en relación a lo que yo tengo como ponencia y analicé, es analizarlo a nivel federal, de que en todas las provincias directamente tengan antenas para poder bloquear estos espacios públicos donde ellos pueden acceder, o directamente plantearlo a nivel federal, donde las provincias también puedan directamente verificar esto, porque esto lamentablemente como política estaría, por ejemplo, en Capital Federal, o en alguna que otra ciudad importante dentro del país, pero sería muy importante promoverlo a nivel federal y poder tener este bloqueo de estos dominios, no simplemente del juego, sino páginas que realmente dudamos, me queda un minuto y medio, bien, y poder directamente lograr esta sintonía desde el Estado, las familias, centros, todo como una gran esfera que gira en torno a protección. Y poder también tener cuáles son las intenciones que no tienen estas intenciones, por ejemplo, el gran hackeo de datos, tráfico de datos que hemos tenido, lamentablemente, o que están ocurriendo a nivel mundial. Estamos simplemente aquí exponiendo en relación a datos informáticos que tienen incidencia sobre los menores, pero lamentablemente en otro lugar aparece un niño en línea ya jugando, el que está o sufriendo acoso o con un posible jugador que tenga otras intenciones. Sí. Chat. Entonces, para poder ir cerrando y darle una finalización a esta ponencia, tengo como intención ya directamente promover estas soluciones y que no son tan dispares en relación a lo que han mencionado otras compañeras, las voy a llamar así. ¿A dónde? Bueno, la estación te permite. Hola, ¿me escuchan? Disculpen, hay un micrófono abierto. ¿Puede cerrar? Listo, pueden continuar. Bien. Continuando con esto, es el promover no simplemente los aspectos internacionales como
lo está realizando Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, que también está teniendo esta disparidad en relación a los refugiados, los nuevos ignorantes, por así decirlo, los nuevos analfabetas, al no tener esta seguridad informática. El cierre sería que todo tipo de política, ya sea pública, como se menciona, leyes federales, leyes nacionales, sean directamente para toda la República y poder directamente tener antenas que puedan bloquear esto que está surgiendo hoy con estos dominios tal vez maliciosos, a los cuales los niños puedan directamente acceder a cuestiones importantes y en relación a lo que promueve, ya sean educativas, respondiendo a su edad. Muchísimas gracias. Muchas gracias Gabriela, agradecidos por los aportes que nos pudiste dar en la presente ponencia, en tu exposición. Hemos podido resaltar varias cuestiones de relevancia, empezando primero por el título, como bien vos lo dijiste, medios para prevenir y proteger la infancia en esta nueva era digital, y el agregado que existe en la exposición, poniendo desde las políticas públicas y la materia penal, cómo se trata. Acá resaltamos también, como vos mencionaste, una suerte de íter secuencial tripartito: proteger, prevenir y acompañar al menor. Qué relevancia este aporte que nos deja a nivel reflexivo. También resaltamos dentro de tu ponencia cómo nos ofrece un panorama completo sobre lo que son las redes sociales y los datos personales dentro del ámbito digital en esta nueva era, todo en estrecha vinculación a lo que es la privacidad y la infancia dentro de estos contextos. Acá encontramos un orden descriptivo de las problemáticas en torno a los medios digitales, y algo también importante que lo he mencionado mucho, al igual que otros ponentes, cómo acá se materializa el campo de acción en donde se va a trabajar, que es a través de las políticas públicas. Como bien vos dijiste, poder materializar estos planteamientos en las políticas públicas a nivel federal. Y cómo esta problemática no solo se ciñe a una cuestión de tratamiento nacional, sino internacional. Así que muchísimas gracias por la exposición y por los aportes que nos has dejado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela y Jesús. Vamos a darle la palabra a Rita Salvatori, quien es abogada y se desempeña en una Fiscalía Oral Federal. Ella va a exponer sobre su ponencia el Pono Sapiens. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, un poquitito Sí, más escucha. cerca del micrófono, por favor. Ahí mejor. Bueno, nada, yo traté de salir de un poco lo de derecho, lo normal, digamos, y traté de verlo desde el tema digital, desde un punto de vista filosófico. No soy experta en filosofía, pero bueno, nada, había hecho algunas lecturas de un filósofo que, que me gustó mucho, que es Byung-Chul Han, ¿no? Que tiene varios libros que habla sobre las cuestiones digitales, la crisis hacia la democracia, y bueno, me pareció interesante verlo desde esa manera, ya que bueno, nada, trabajo en la justicia, he tenido casos de grooming, recuerdo que ahora lo trata la ciudad, pero bueno, nada, principalmente, y para hacerlo corto y para que podamos entrar todos ya que estamos tan llegados al tiempo, lo que traté de hacer acá en la ponencia es ver cómo, viendo desde las palabras, desde Foucault, ¿no? Que habla de este régimen de la disciplina, verlo como ahora todo es un régimen de la información y de datos, ¿no? Como nosotros a través de las redes sociales, sobre todo de los niños, este panóptico digital que nos expone a todos y todos contribuimos a nuevos reyes feudales que son justamente las redes sociales, ¿no? Todo lo que tiene que ser Facebook, Instagram. Y bueno, y cómo los niños, que son sujetos de derecho, que tienen una protección especial, están en una situación más vulnerables que todos, ¿no? Todos, si bien estamos inmersos en este nuevo régimen, nuestra normativa creó todo este corpus juris que va desde el artículo 19 de la Convención Americana hasta la Convención sobre los Derechos del Niño, este protocolo especial que tenemos, ¿no? Relativo a la venta de niños, la prostitución, cómo juega
con todo como es en este entorno digital, ¿no? La importancia de afianzar, si bien es un corpus juris que está en expansión, de afianzarlo, siendo que hoy la tecnología avanza mucho más de lo que las regulaciones penales pueden hacer al respecto, ¿no? Desde el grooming, desde el acoso cibernético, la pornografía infantil, la trata de personas. Todos los días vemos que en realidad la tecnología es un medio desde cometer una estafa hasta provocar cualquier delito contra las personas, ¿no? Entonces, lo importante que hace este filósofo, que es coreano, pero trabaja en Alemania, nos cuenta que nosotros todos estamos inmersos en este nuevo régimen de información y de datos, ¿no? Y que la principal fuente de este régimen es el teléfono celular. Esto es el que capta todos nuestros datos, y que se va realimentando y en realidad sabe más sobre nuestra vida que lo que sabe la persona que quizás convive con nosotros. Bueno, nada, quería hacerle ese pantallazo. Ahí también explico en la ponencia cómo los niños, ¿no? Si uno busca las lecturas antiguas, los niños desde las primeras épocas, los niños eran considerados como una extensión, digamos, me refiero como cosas, cómo fueron evolucionando las infancias y consideradas como personas, como sujetos de derecho, ¿no? A través de las convenciones, los tratados internacionales, y cómo, si bien pudieron salir de ese régimen de la disciplina, ahora están inmersos en otro régimen, que es el régimen de la información y de datos, y la necesidad de darle una protección especial, siendo que son personas en desarrollo y que todavía no tienen la capacidad, como explicaron todos ustedes, de dar un freno a todo lo que tiene que ver con lo tecnológico. Bueno, esa es un poquito mi ponencia. Muchísimas gracias, Rita, con muchísimo tiempo de sobra también. Si querés agregar algo, estamos con tiempo, no hay ningún problema. Como vos gustes. Sí, traté de salir un poco de lo penal que yo trabajo y darle ese enfoque filosófico. Recomiendo las lecturas de este filósofo porque la verdad que es buenísimo, y nos pone en crisis, nada, lo que parece que es útil, no sé, él habla de la libertad a través de las yemas de los dedos porque parece que estamos libres, pero en realidad vivimos coaccionados y disciplinados por un espectador que nos mira constantemente y no somos conscientes de eso. Yo soy madre de un adolescente y cuando hablaba de lo del Fortnite, realmente lo viví en la pandemia. Se multiplicó el uso de todo lo que tiene que ver con las tecnologías, y si bien uno está como padre atrás de ellos, hay cosas que uno se les escapa, porque la verdad que sobre todo las redes sociales se han triplicado y bueno, nada, mirarlo desde otra óptica también. Y ver y analizar que la Convención de los Derechos de Niños en realidad nos da herramientas para ver todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver violencia, trabajo infantil, trata, bueno, nada, los distintos articulados como fui haciendo a través de la ponencia, son herramientas, sobre todo, ¿no? Hay una observación que es la 25 del Comité sobre los Derechos del Niño, pero también la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, también tiene en las distintas reuniones que yo utilicé para esta ponencia, muchas herramientas para trabajar el tema digital en el entorno de los niños, ¿no? Bueno, muchas gracias y gracias también por las recomendaciones. Realmente una ponencia, un trabajo, como consideramos, bastante holístico, ¿no? Un enfoque, un acercamiento bastante holístico desde lo que es lo filosófico, lo sociológico, incluyendo también lo que es el aspecto jurídico legal, pero cómo se enriquece
a través de una base filosófica, como bien lo mencionás vos, que resulta una disciplina transversal en muchas áreas del conocimiento. También con un título bastante llamativo, como dice el Fondo Sapiens, y cómo lo vas materializando en el transcurso de la exposición. Acá podemos encontrar cómo se va adentrando un poquito esta exposición en la búsqueda de poder proyectar estos paradigmas de moderna factura que nos presentás, tendientes al desarrollo de un sistema versátil, un sistema dinámico de protección sobre los menores, las niñas, niños y adolescentes, en razón de la vulnerabilidad que tienen en los entornos digitales, en el uso del teléfono por parte de estos, los cuales se encuentran luego expuestos a distintas acciones disvariosas, tipificaciones de figuras, como vos bien mencionaste, el grooming, la pornografía infantil, la trata de personas, y todo esto concerniente a también aristas transversales que cruzan, como ser la violación de secretos y la privacidad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en base a la relación del niño, niña y adolescente en estas asimetrías con los medios tecnológicos. Las relaciones de esta nueva generación, como bien denominás, con el título de la ponencia, el Fondo Sapiens. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar seguidamente con la ponencia número 9. Es de Aida del Carmen San Vicente Parada, licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad la UNAM, todas con mención honorífica, recipiendaria de la medalla Alfonso Caso, maestra fundadora de la especialidad en Derecho Sanitario de la UNAM y de la maestría en Inclusión de la Universidad Westfield. Es autora de Voces Jurídicas para la Real Academia Española y del libro Manual de Derecho Civil, Persona, Acto y Negocio Jurídico. Aida, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho pues que me lo tomaran en cuenta. Saludos desde aquí de la Ciudad de México. Y pues lo cierto es que ha sido muy, muy enriquecedor porque ya abordaron varias cuestiones y efectivamente lo que tenemos ahora que explorar pues es esta parte de qué tanto es bueno que se expongan a las pantallas los niños, ¿no? Ya la Asociación de Pediatría Americana dijo que hasta antes de los 2 años no deben de acceder a pantallas, porque lo que estamos viendo es que estos niños están teniendo retrasos, ¿no? Y esto va enfocado al libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo un niño va a desarrollar su personalidad si está expuesto al fear of missing out? Es decir, todos tienen una vida mejor que la mía, ¿no? Si el niño está expuesto a cánones de belleza que son irreales, que es lo que se consume en Instagram, porque están llenos de filtros, porque están llenos de cirugías, y entonces los niños, la juventud, la infancia está desarrollando dismorfias que están también asociadas a anorexia y al putting, que es una práctica que ahora está muy difundida desafortunadamente en las personas jóvenes y niños, ¿no? Otras situaciones que vienen es que ¿por qué no antes de los 2 años y por qué después de los 2 años dicen que apenas media hora? ¿Por qué? Pues porque es luz, es movimiento y eso engancha. Y todos estos dispositivos están programados para que enganchen, para que gusten, para que cada que me den un like o el follower, pues reciba un estímulo de dopamina. Entonces, hoy estamos viendo adicción hacia los dispositivos electrónicos, sí, porque requieren esta dopamina, ¿no? Se activan las áreas de recompensa del cerebro y esto también lleva a mucha más exposición de violencia y tipos de emociones mucho más altas. ¿Por qué? Porque al acostumbrarse a estar a cierto ritmo que es muy acelerado el que vemos en los dispositivos, los niños, las infancias quieren recompensar y cuando ya van a la realidad les viene muy aburrida. Por eso hoy encontramos alumnos que cualquier cosa les aburre. Sí, porque vienen de estar muy acelerados y luego se paran porque la realidad es lenta y no les gusta y está en una recompensación, ¿no? ¿Cómo se compensan? Pues exponiéndose a actividades mucho más violentas o de mucha mayor acción. Por eso las autolesiones han aumentado, por eso la incidencia de accidentes, porque necesitan emociones mucho más fuertes. ¿Qué está sucediendo también? Ha bajado la materia gris, esto por el famoso mito que son los neuromitos, explorados por Catherine Lecluyer muy bien en su libro Educar en la realidad y educar en el asombro. Este mito de que somos multitarea, eso es falso. Lo cierto es que el cerebro gasta mucha energía
para procesar más de 2 ideas a la vez y ya es mucho, ¿no? Lo que se produce es que hacemos como de cuenta que estamos haciendo muchas cosas, pero no ponemos atención. Eso está disminuyendo la materia gris, es decir, las áreas de pensamiento abstracto, ¿no? Lo que es el cerebro está disminuyendo su materia porque estamos expuestos a muchísimas actividades en muy poco tiempo. Esto también produce falta de atención. Si no hay atención, no hay aprendizaje, entonces estamos viendo un retroceso, ya lo dijeron, en el lenguaje. Si no hay lenguaje, pues también no hay manera de entender y reinterpretar la realidad, codificarla, y esto da otras incidencias en aprendizaje. Otra cosa que les quiero mencionar así rapidísimo, el vamping, ¿no? Ahorita los niños se desvelan, las infancias se nos están desvelando, viendo películas, cualquier tipo de actividad. ¿Qué pasa? Que el cerebro entra en estado de alerta por ver la pantalla antes de dormir. De hecho, por higiene del sueño no deberíamos de ver pantallas antes de 2 horas de dormir, ni cenar tan pesado. Pero el sistema del cerebro entra en la alerta y dice, no, pues la cama no es para dormir porque vemos luz y entonces eso me activa. No es de noche, entonces tengo que ponerme a trabajar. No están conciliando el sueño o tienen periodos de sueño muy malos, no entran a REM, y cuando se entra a periodo profundo es cuando se limpia el cerebro, todas estas toxinas que después están asimiladas al Alzheimer, Parkinson, no se pueden despejar de ellas el cerebro y tampoco el hipocampo descarga la memoria. Entonces es como una UCB siempre llena que no puede limpiarse en la noche, no le puede bajar al sanitario, ¿no? Por disculparme la expresión, pero es lo que pasa en el hipocampo. Se satura memoria y no pueden aprender, ¿no? Por eso hoy les cuesta más la atención sostenida, hoy cuesta más que se aburran, y el aburrimiento es bueno porque lleva ideas creativas, y hoy cuesta más que aprendan, ¿no? Por esta sobreexposición que están teniendo, y también normalizan mucho la violencia por los contenidos que ven. Y ya nada más para acabar, también están accediendo a pornografía a los 9, 12 años. Esto modifica mucho la sexualidad y cómo la viven ellos. Entonces también ojo con esa parte. Y pues para esto yo nada más les sugiero leer Stolen Focus de Johann Hari, La fábrica de cretinos, no recuerdo tal autor, pero así se llama, y Catherine Lecluyer, Educar en la realidad y educar en el asombro, para que veamos, para que ahí puedan ver los estudios, las estadísticas de lo que está sucediendo con las juventudes, las infancias expuestas a las pantallas sin un uso racional. Gracias. Muchísimas gracias, Aida del Carmen. Gracias por exponer un orden tan interdisciplinario, ¿no? Y científico en esta enriquecedora estructura que nos presentaste de la ponencia. La verdad que muy válido todo lo ordenado. A modo de síntesis encontramos esto que nos resaltás de la exposición que tienen los niños a las pantallas, las sujeciones que pueden tener, como por ejemplo estos cánones de belleza que se manejan en Instagram, en las redes sociales, y cómo los exponen a situaciones de vulnerabilidad. Cómo estos dispositivos electrónicos generan una grave y una aguda adicción sobre los niños, y las secuelas a nivel neurológico que mencionaste que pueden padecer. También resalto una recomendación muy buena que hiciste sobre el texto Educar en el asombro de Catherine Lecluyer. Realmente ella es una exponente en lo que es la filosofía de la educación hoy en día. Si me permitís, también recomiendo el texto. Concretamente hay un capítulo, el capítulo 8, que habla de la naturaleza, de cómo propiciar el contacto de la naturaleza hoy en día con nuestros niños y volver a ese asombro de tiempos pasados que nos remontaban a estas reflexiones filosóficas. En torno, retomando un poco el hilo de tu ponencia, es muy bueno resaltar también la relevancia de lo que es la protección de los derechos de la identidad, el libre desarrollo, la personalidad, en base a las problemáticas que nos has presentado, por supuesto, las alteraciones cognitivas en el aprendizaje, cómo lo articulás ahí con la interdisciplina, cómo lo manejás, y los fenómenos derivados de este uso excesivo en los dispositivos electrónicos. Así que nuevamente agradecerte por los aportes y por las recomendaciones que nos has dado, igual que el texto La fábrica de cretinos, que es muy válido y muy recomendable también. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar la última ponencia de Pablo Gabriel Silva. Él es analista en sistemas y en ciberseguridad y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Va a exponer su ponencia titulada Grooming, un peligro en el entorno digital para la privacidad e infancia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como dijo Paula, soy analista en sistemas, resido de la Universidad Tecnológica Nacional. Soy, bueno, certificado en temas de ciberseguridad y demás, que tienen que ver con, justamente con privacidad de datos y demás. En este caso voy a dar tema de grooming, que es un tema que es prácticamente el ciberacoso dentro del Internet y dentro de las redes sociales, que se produce justamente dentro de ese espacio donde muchos menores empiezan a jugar, por ejemplo, a interactuar, y que lamentablemente todo lo que es ese ámbito se torna peligroso cuando lamentablemente una persona que tiene otras intenciones empieza a tener contacto con un menor. Para definir grooming significa que es acercamiento, es un anglicismo dentro de lo que es el idioma inglés, que es to groom, que justamente significa acercamiento o adaptación o lo que fuere. Todo lo que tenga que ver justamente con acercar, por ejemplo, a un adulto, en este caso a un menor de edad. ¿Cómo funciona este grooming? ¿Cómo comienza? Comienza con 4 etapas. La primera etapa es el contacto con el menor. ¿Cómo hace contacto con el menor? Simple. Hace un chat, se hace pasar justamente por un menor de edad, como si fuera un par. Tienen una noción justamente de la ingeniería social, como nosotros decimos en ciberseguridad. Ingeniería social es el tipo de ataque de manipulación. En este caso, un adulto se hace pasar por un menor de edad y empiezan a tener un vínculo. La segunda etapa es la etapa de tener una relación emocional con el menor. Es decir, buscan tener un vínculo emocional como si fuera un amigo. Y ya la tercera etapa es la inducción a la cuestión sexual. Buscan una inducción sexual. ¿Cómo la buscan? Bueno, primero con un juego, y si no buscan con el juego, empiezan ya con una cuestión de coacción y violencia. ¿Cómo funciona esta coacción o violencia? Le mandan mensajitos al menor diciéndole, mira, si no me mostrás tal parte de tu cuerpo, tal cosa va a suceder. Los pederastas cuando se meten en este ámbito, buscan justamente la producción de pedofilia, como estaba diciendo justamente Aida y un par más que estuvieron hablando sobre esta temática. La pedofilia necesita sí o sí una producción. Y la producción con el grooming, por ejemplo, es en este caso, para el violador o el abusador, es bastante sencilla y fácil, porque justamente al tener un vínculo emocional, busca que el menor te haga lo que esta persona dice que hace en el chat. ¿Cómo termina todo esto? La cuarta etapa, tener acceso físico con el menor. Por lo tanto, lo puede llegar a citar a una plaza, lo puede citar a tal lugar. Pasa mucho con adolescentes, los adolescentes son rebeldes, entonces sucede que van a estos lugares y tienen lamentablemente vínculo con esta persona y que puede terminar con una violación y en este caso también una filmación de esa violación. ¿Dónde se distribuye después todo esto? Canales de Telegram, de web, Darknet. Es más, prácticamente se vende por criptomoneda, porque la naturaleza de la criptomoneda, no nos olvidemos que tiene que ver con que es anónimo todos los que son las transacciones con la criptomoneda. Y dentro del ámbito de ciberseguridad, la mejor recomendación que siempre hacemos a padres y también a los niños, en el caso de niños, la mejor materia es la educación en TICs, que acá en Argentina lamentablemente el contenido es muy pobre y no tenemos un contenido de calidad. Hay que decirlo, yo fui docente en el secundario durante casi 3 años y si no hablaba yo, no hablaba nadie. Y que tenemos un pequeño problema con los padres también, porque los padres deben estar preocupando por los hijos, qué hacen sus hijos con los celulares, con la computadora, que están peleándose por cuestiones de banalidad. Entonces tenemos un problema grave con los padres. ¿Qué sucede con todo esto? Vamos a tener riesgo de todo tipo, porque incluso la persona que es el abusador puede ser un hacker. Ha pasado que sea hacker. Se hace pasar, hace cualquier cosa. Y lo único que hace prácticamente es, en un momento, un hacker
en este sentido de la palabra, como un pederastra hacker, como decirle, puede dejar un bichito, un virus, en un router y tener todavía acceso, por ejemplo, a la información que tenga el menor y también los padres. Ha pasado. Dentro del ámbito de ciberseguridad, recomendaciones, bueno, la educación en el ámbito secundaria, primaria y también jardín de infantes. Lo que planteó Ángel me encantó porque justamente es un buen planteo en el tema educacional. Y después el ámbito de ciberseguridad también, bueno, el control parental de los padres. Hay un buen servicio que tiene Google, que es el Google Parental, pero tiene también una deficiencia. Se libera a los 14 años. Lamentablemente el control parental termina siendo un poco atado con alambre. Y después, bueno, a educar al adolescente también, porque después de 14 años sin control parental y es un desastre. Aparte, hoy tenemos plataformas como Discord, por ejemplo, que también es un anonimato. Tenemos un videojuego, cualquier videojuego en el red, puede pasar cualquier cosa, como yo recién planteé, ¿no? O sea, el contacto. Y después, para terminar, que es el fomento de una cultura, ¿no? De confianza y de comunicación. En este caso, la confianza con los padres, con la entidad educativa también, y con una comunicación sana entre padres e hijos, porque muchas veces un padre, si no tiene una buena comunicación con sus hijos, lamentablemente estamos entregándole a nuestros hijos manera de plata a estos degenerados. Y hoy, para que ustedes se den una idea, un video de pedofilia vale más o menos $2.000 en el ámbito del mercado negro. Nosotros en ciberseguridad prácticamente hacemos rastreo de todo esto, tratamos de tildar, o sea, de hacer caer los canales de Telegram y demás, pero cuesta muchísimo. Y la mejor barrera somos nosotros. Así que bueno, para concluir todo esto, para que tengan en cuenta, es siempre en base a educación, en este caso una educación sana en ámbito de informática, y también los padres, por favor, tengamos muchos ojos. Así que gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias por tu perspectiva desde la profesión, desde aspectos, digamos, educacionales, como vos bien mencionás. Realmente es muy enriquecedor, ya que esta ponencia primero nos introduce desde lo que es la articulación del hecho disvalioso, del grooming, como vos bien mencionaste, desde lo que es la figura penal tipificada, la definición, la conceptualización. Como bien separaste también ese desarrollo secuencial en las etapas del grooming, fue muy ilustrativo desde la técnica y la praxis jurídica, manejado en este caso en el área de trabajo